Pues muchas gracias, Juan José. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, agradecer al colegio la invitación para participar en la jornada, donde voy a intentar hacer una reflexión sobre qué oportunidades creo que hay en los trabajos relacionados con la ingeniería del agua con motivo de la presidencia española en el primer semestre de la Unión Europea. Voy a hacer una síntesis de lo que es el sector del agua y la ingeniería muy breve. ¿Qué ejes y qué actuaciones son las que ha definido la presidencia española en tema de gestión sostenible del agua, para ir desde los grandes objetivos hacia lo más pequeño, que es lo último, digamos, los grandes puntos preferentes que ha comentado la ministra en su intervención en el Senado el pasado día 24. Luego voy a hacer una reflexión más, una tesis, que bueno, espero que sea tema de debate, y es que yo entiendo que hay un supuesto cambio de ciclo de los intereses de la Comisión Europea en el campo del agua, tiene nuevas preferencias, y debido a eso, a la pregunta de si existen oportunidades para el sector de la ingeniería en el campo del agua, yo creo que sí, pero ojo, tenemos que ir a buscarlas, y lo que propongo son estrategias para buscar esas oportunidades. Pues el sector de la ingeniería del agua, he tomado datos de la patronal Tecniberia, agrupa 284 empresas con un empleo cualificado de unos 42.000 titulados superiores y con una facturación cercana a los 5.500 millones de euros. Esto da una idea importante, digamos, de lo que es el sector de la ingeniería. Ahora, relacionado con el tema medioambiental, posiblemente no lleguen al 25% de esas empresas y la mayoría son pymes. Claro, aquí no están todas las ingenierías de este país dedicadas al tema del agua. Por poner una cifra, el INE tenía censadas en el año 2008 unas 150.000 empresas, menos del 1% tenía más de 20 empleados. Es decir, estamos hablando de un sector muy atomizado y primer rasgo es que es un sector que depende de la licitación pública. El mercado de la ingeniería del agua en España se hace a través de licitaciones públicas, con lo cual estamos siempre muy atentos a todo lo que son los retos de los que hablaba la directora general esta mañana para detectar oportunidades en las que podamos, digamos, trabajar. Bueno, todos sabemos que España asumirá la presidencia española. Y lo que se ha hecho desde España es definir unos compromisos, digamos, una asunción de los compromisos globales que tenía la europea, pactar en esa presidencia que es compartida de 18 meses con Bélgica y Hungría unos objetivos comunes, que siempre es complicado, y se han definido también unos objetivos específicos, que luego comentaremos. Pero que ya primero hay que destacar es que se quiere ser líderes a nivel, digamos, de esa respuesta global al cambio climático y al desafío energético. No voy a hablar de desafío energético porque no es objeto, digamos, de la ponencia, pero sí ya veremos más tarde que el cambio climático está muy ligado al agua. El Consejo de Ministros encargó al Ministerio de Asuntos Exteriores un primer informe donde destacaba grandes actuaciones y qué programas se podían poner en marcha. Y destaco aquí los dos puntos, el cuarto y el 5. Primero, energía y cambio climático, ya lo hemos visto antes, y como puntos de partida se daban los resultados de lo que será la conferencia de la semana que viene en Copenhague, que puede dar lugar a reformas legislativas, y el punto 5, en la parte de uso sostenible de los recursos naturales, la defensa de la biodiversidad en el mismo capítulo y al mismo nivel que lo que sería la gestión sostenible del agua. Esto como primer informe. Y hace muy poquito, hace una semana, la ministra ha declarado pues, que lo que va a hacer España es va a reforzar las iniciativas medioambientales de la Unión Europea, fundamentalmente en ese binomio, otra vez, cambio climático y energía, en temas de emisiones y fundamentalmente en temas de adaptación a la gestión del agua. Es curioso resaltar que se está hablando de cambio climático y energía, cuando lo que aquí yo voy a pretender hablar es que ese cambio climático tiene muchísima relación con nuestro hacer del día a día, que es nuestro sector de la ingeniería del agua. También resalto dos temas importantes que son la pérdida de biodiversidad y todo lo que es la protección de los bosques. Esto no es desconocido para los que trabajamos en la ingeniería del agua, porque sabemos que para conseguir el buen estado de las masas de agua son necesarios que los ecosistemas acuáticos estén en buen estado y que al mismo tiempo esos bosques de ribera también estén sanos. Es decir, que son cosas que, digamos, que tienen relación con nuestro trabajo. Y específicamente, en el campo del agua, lo que ha declarado la ministra es que el reto actual es dar respuesta a lo que van a ser los escenarios previsibles de cambio climático, de lucha contra el cambio climático. Y fundamentalmente, lo que comentaba la directora esta mañana, en el tema de descenso de precipitaciones y aumento de temperatura, justamente además en las zonas, el Mediterráneo, donde tenemos ya una escasez y un estrés hídrico, conjugado con el avance de la desertificación y la pérdida de biodiversidad.
Entonces, lo que ha propuesto la ministra es un desarrollo, una estrategia conjunta, que sea un último punto, en el sentido de que esa estrategia tiene que ser global. España no puede, digamos, proponer medidas sin tener en cuenta que vivimos en una zona, el Mediterráneo, y que los temas que propongamos aquí tienen que ser compartidos por todos. Por eso, uno de los, lo ha comentado la directora, campos de batalla va a ser, digamos, que se apruebe en esa conferencia ministerial de Barcelona la estrategia de desarrollo del agua que está liderando el Ministerio. Entonces, aquí es una reflexión que quería hacer y es, yo entiendo que cuando se aprueba la Directiva Marco del Agua en el año 2000, pues en su momento fue una directiva muy dura de entender, muy compleja. Tardamos 3 años en transponerla, se empezaron a realizar los estudios de presiones e impactos, de usos económicos del agua, de caracterización de usos, de estudios de preplanificación, se están terminando de redactar los borradores de planes hidrológicos. Hemos recorrido un largo camino y es como si hubiéramos, y es mi opinión, tenido una asignatura en la que ya la hemos superado, es decir, la Directiva Marco del Agua, por decirlo de una manera, es como un temario en el que ya tenemos unos excelentes apuntes, tenemos unas guías metodológicas. La Unión Europea, para entender la directiva, encargó una serie de guías a los países. España, evidentemente, lideró la de planificación hidrológica. Entonces, tenemos un montón de información, con lo cual, a mi entender, desde el punto de vista de la Comisión, la Directiva Marco del Agua está, entre comillas, superada. Ojo, si estamos hablando en términos estudiantiles, nos tenemos que examinar todavía y durante mucho tiempo, pero es una asignatura que tenemos ya bastante, digamos, enfilada. ¿Esto qué significa? Que nacen entonces nuevos intereses de la Comisión en el campo de la ingeniería del agua o el campo del agua. Y estos son estos 4 que yo creo que son los que van a tener, digamos, importancia en los próximos años y que además la presidencia española los ha asumido como propios. Influencia del cambio climático en escenarios de planificación hidrológica. Es decir, esto no es algo desconocido en España. Desde el año 96, con los estudios de Ayala, o del año 2000 del Libro Blanco del CEDEX, o las últimas tesis doctorales, ya se sabe que hay una incidencia, hay una disminución de precipitaciones, hay un aumento del estrés hídrico en determinadas zonas. Es decir, hay algo en el que hay una relación del cambio climático con la disponibilidad de recursos naturales hídricos. Luego hay un segundo punto importante y es, en ese binomio que no podemos olvidar, agua-energía, tenemos que tener en cuenta la necesaria preservación de los hábitats naturales. Tenemos que definir, dentro de los conceptos de la directiva, esos caudales ecológicos que nos aseguren que se mantienen las condiciones de los ecosistemas, al mismo tiempo que no olvidemos que el agua es fuente de energía y es un bien económico. Así ya se definió en sus primeros momentos en los estudios de usos económicos de la directiva. Tercer punto que lo ha comentado la directora, yo creo que los intereses de la Comisión ahora van por una gestión de riesgos naturales contra las inundaciones. Tenemos una directiva aprobada, se transpondrá el año que viene, no tenemos directiva de sequías, pero España sí que lideró un grupo de trabajo y yo creo que terminará siendo una directiva, igual que, digamos, los países del norte han tenido su directiva de inundaciones fundamentalmente para compensar las pérdidas humanas y materiales, digamos, de las inundaciones del centro de Europa, pues debemos de pensar que como países mediterráneos deberíamos tener también una directiva que en cierta manera nos proteja o digamos, nos indemnice contra esos riesgos de la sequía. Y finalmente la cooperación regional es algo en lo que también se ha apostado con esa estrategia ribereña, mediterránea, de desarrollo del agua. Entonces, estos nuevos intereses de la Comisión, a mi entender, si aceptamos la tesis de que son las nuevas preferencias, ojo en el campo del agua, de la Unión Europea, ¿qué es lo que nos van a generar? Nos van a generar fundamentalmente nuevas oportunidades. He traído aquí un único ejemplo nada más de la relación del cambio climático con el agua. Es un estudio que se llama PESETA, no lo digo yo, se llama así, y se ha publicado hace una semana, el día 25 de noviembre, y es un estudio de análisis de impactos económicos por diferentes escenarios de cambio climático. Apareció en la prensa la semana pasada y, pues, evidentemente es titular de periódicos porque la incidencia del cambio climático en los sectores de agricultura, inundaciones fluviales, costeras y turismo, pues podría alcanzar los 65.000 millones de euros. Evidentemente son cifras muy importantes, pero lo importante de este estudio es que ya empieza a cuantificar a nivel de impacto económico, es decir, cuando ya se empieza, digamos, a decir, hombre, el cambio climático, digamos, pues va a afectar, digamos, al medio ambiente, pero, ojo, tiene unas repercusiones económicas que si no le ponemos freno hoy las vamos a pagar mañana. Yo creo que es una buena tendencia
de ir, digamos, metiendo todos los temas económicos en los estudios. He recogido nada más dos gráficas. En la primera es en esos 4 escenarios al 2080, que es el escenario que prevé este estudio. Con esos aumentos de temperatura, si ven la disminución porcentual de precipitaciones, pues vemos que España pues sigue exactamente, tiene, digamos, siempre una disminución de las precipitaciones, estemos en el escenario en el que estemos. Esto ya no es nuevo, esto ya en estos estudios que mencionaba anteriormente, ya se hablaba de que pues, con un aumento de 1 o 2 grados podríamos tener pues, entre un 14 y un 17% de aportaciones menores. Es decir, esto no es algo novedoso, pero ojo, nos está diciendo que en cualquier simulación vamos a tener impacto y, si se dan cuenta, somos el país europeo con mayor impacto de los que aparecen aquí en este estudio. Y estudios hay muchos. Y en el gráfico de la derecha lo que he hecho es iluminar con ese círculo naranja los países del sur de Europa, que somos Grecia, Italia, Albania, España, que son los que forman parte, esa parte del estudio.